Dios le bendiga, hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Bueno, una vez más aquí reunidos con todos ustedes para la gloria de Dios. Si estamos en un lugar nuevo o viejo, según lo mire, esto significa que ya queda poco para volvernos a ver. Ya estamos trabajando de nuevo aquí en el local y que el domingo estaremos juntos compartiendo con nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios, el tiempo ha pasado, la situación fuerte o crítica ha pasado y lo importante es que Dios ha sido fiel y Él ha estado con nosotros. Tenemos a un Dios que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a continuar con nuestro tema de los jueves. Estamos conociendo a Dios. Si alguien se incorpora por primera vez a esta serie de enseñanzas, puede ir a los jueves anteriores. Hemos conocido que Dios es nuestra paz, hemos conocido que Dios es perdón, aprendimos en ese tiempo el tema del perdón. Y hoy vamos a conocer un nuevo aspecto de Dios, y ese aspecto es que Dios tiene paciencia. Yo diría que Dios es paciencia. Si alguien ha demostrado paciencia, es Dios. Y con la enseñanza de hoy vamos a ver la paciencia que ha tenido Dios para con nosotros, y vamos a conocer este aspecto hermoso de nuestro Dios. Y realmente el fruto, el motivo por el cual usted y yo estamos aquí, no es por nuestro esfuerzo, ni por nuestra capacidad, ni por nuestro intelecto, sino porque Dios es paciente. En Romanos capítulo 15, versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hemos orado, predicamos en el nombre de Jesús. Pero el Dios de la paciencia, aleluya. Algo que caracteriza a nuestro Dios es que Él es paciente. Y vamos a ver a través de estos puntos que tengo aquí, que Dios ha mostrado desde el principio que Él es paciencia y que Él espera, que Él ha sido muy paciente para con nosotros, para con la iglesia, para con la sociedad, para con todos. Y el primer aspecto en el que Dios tiene paciencia para con nosotros es con respecto, vamos a empezar por el creyente, porque el juicio de Dios empieza por casa. Y el primer aspecto con el que Dios tiene paciencia para con nosotros es con la fe. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, vamos a leerlo para ser el encabezado de nuestro primer punto, y es que Él es paciente con nuestra poca fe. Para ello tenemos que entender para Dios qué es el tener poca fe. Según Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador del que le busca. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo sabemos que cuando hay algo que no nos agrada, lo primero que decimos es: Dios mío, dame paciencia. ¿Será que el hombre tiene poca fe? ¿Será que la iglesia en el siglo XXI tiene poca fe? Yo creo que Cristo viene pronto. Y una de las señales que caracterizan a la iglesia del siglo final o del fin del siglo es que el Señor dijo: hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra cuando vuelva. Vamos a ver un poco acerca de este aspecto y cómo la paciencia de Dios se revela con el respecto a la poca fe. Y para ello vamos a basarnos en una historia que está en el libro de Marcos capítulo 9 del verso 14 en adelante, donde Jesús sana a un endemoniado. La Biblia cuenta, dice la historia de que en el versículo 14, primero dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos. Bien, Jesús no estaba con sus discípulos. Jesús había tomado a Pedro y a Juan y a Jacob. Cuando tú lees el versículo 2, dice la transfiguración. Y Jesús se había llevado a sus discípulos a un monte donde Él se transfiguró, donde hubo una transfiguración. Y lo que pasa es que en ese momento, cuando Dios, gloria a Dios, cuando Cristo se los lleva, cuando Él vuelve, resulta que cuando Jesús llega, Él vio una multitud
que estaban discutiendo, que estaban hablando entre ellos, y había una serie de reproches. Si tú lees la historia te das cuenta de que había una serie de personas diciendo, yo me imagino la conversación, esto no es literalmente lo que estaban hablando, pero es una imaginación que hago yo, en el que ellos les decían, pero ¿por qué tú no puedes orar? ¿Por qué tú no puedes reprenderlo? Recuerde, la historia era que tenían que reprender a un chico que tenía un demonio y reprender el demonio para sacarlo, y ellos no podían hacerlo. Gloria a Dios. Y ellos decían, pero ¿por qué tú no puedes? Y yo lo he traído, y había una disputa, y ¿por qué tú no puedes hacerlo? ¿Y por qué no oras mejor? Ustedes no sirven para nada. Y ellos diciendo, sí, nosotros somos los verdaderos porque hemos estado con Jesús y lo hemos visto hacer. Y entonces ellos le preguntaban, entonces ¿por qué tú no lo puedes reprender? Y había un alboroto entre todos porque el chico estaba endemoniado, pero el espíritu seguía dentro de ellos, y aunque ellos llevaban un rato orando, no habían conseguido nada. ¿Eso le suena algo parecido a usted? Gloria a Dios. ¿Le suena parecido a ese caso de que mucho tiempo orando y no conseguirse nada? Gloria a Dios. Versículo 16 del 9 de Marcos dice, Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué disputáis con ellos? Y responde uno de la multitud, ¿sí? Y dice, el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bien, Jesús le pregunta a sus discípulos, pero el que contesta es un hombre de la multitud que es el motivo o es el causante de todo el desorden que se ha montado. Y él dice qué es lo que ha pasado. Traje a mi hijo que tiene un demonio para que tus discípulos lo reprendan, pero ellos no pudieron. Y yo quiero que usted note lo que va a pasar, gloria a Dios. En el versículo 19, y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces aquí viene un punto, y es que Jesús escucha al hombre que le está hablando y de repente como que se olvida del tipo. Y mira a sus discípulos y mira a la multitud. Y dice, y exclama, oh generación incrédula. Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora mire la situación. Jesús se hace una pregunta, y la pregunta es, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta situación? Jesús no estaba contento con lo que veía. A eso a Jesús no le daba placer. Y la escritura dice que el que se acerca tiene que creer que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús estaba no le gustaba, había un desagrado en él. Y él exclama, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y acto seguido manda a traer el muchacho. Note cómo él le reprocha a sus discípulos, ¿por qué se pasa esto? ¿Hasta cuándo soporto esta situación? Yo no sé si Jesús llevaba con ellos 1 año, 2 años o 3 años. Si son 3 años, yo entiendo la situación de Jesús. Jesús dice, en 3 años ustedes han visto que yo he levantado ciegos, he sanado cojos, he sanado paralíticos, y hasta el mismo Lázaro muerto lo he resucitado. Y aún así ustedes no creen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportar esta situación? Jesús muestra lo que él pensaba.
versículo 23. Jesús le dice al hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquí está el secreto. Si puedes creer. Porque Jesús estaba hablando acerca del no creer. Gloria a Dios. Jesús le dijo, gloria a Dios, versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. La historia sigue contando que Jesús entonces reprendió el espíritu, el cual, gloria a Dios, el cual salió del muchacho, y Jesús hizo el milagro, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Pero recuerda, estamos hablando de la paciencia, y para ello quiero que leamos el versículo 29. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuándo le dijo eso? Versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? No es el género de demonios. Que hay gente que dice: si va a reprender un demonio, póngase a orar y ayunar. No, no es el demonio al que hay que llorar por él. Hay que llorar es por la generación. ¿Por cuál generación? De la que habló en el versículo 19. Y respondió él y dijo: oh, generación incrédula. Lo que sale con oración y ayuno es la generación incrédula. Por lo cual, si usted no consigue la victoria, en muchos casos es porque usted no ha tenido una comunión con Cristo. La oración te da fe, la fe te da poder, y el poder te da la victoria. Aleluya. Jesús le da la respuesta, pero nótese que cuando entraron en casa, Él no les reprochó. ¿Si ha notado usted esas conversaciones a veces con la pareja? Eso suele pasar mucho en los hogares. La mujer le suele decir al marido con la mirada: en la casa hablamos. Los padres dicen a los hijos: en la casa arreglamos. Y Jesús venía con sus apóstoles entrando a casa. Pero Jesús no les empieza a reprochar por su incredulidad. Jesús lo que hace es, no solo no les reprocha, sino que les da el secreto de cómo salir de esa situación. Y les dice: oren y ayunen. Y no solo que van a salir de la situación, sino que Dios les va a dar la victoria. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque Él lleva 3 años y aún así el reproche se acaba en simplemente un solo comentario. Porque Él es paciente. Aunque a veces nosotros no creemos, y esa incredulidad a Dios le duele, Él es paciente. Bendito el nombre de Jesús. ¿En qué otra manera muestra Dios su paciencia? Gloria a Dios. En el pecado de la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mire, note usted lo que dice Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La Biblia habla de unos débiles. Y hay personas que son débiles. Y note lo que dice de los fuertes. Los fuertes tienen que aguantar a los débiles. Ahora mire lo que dice. Y esto lo vamos a basar en una historia que habla el libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y el capítulo 12. En el capítulo 11 habla de una historia de un hombre llamado David y de una mujer llamada Betsabé. ¿De acuerdo? Y dice la escritura que David estaba en su casa y de repente vio a una mujer, le pareció atractiva, la mandó a llamar. La mujer era casada, pero a él eso no le importó. Él intimó con ella, la embarazó, y como la embarazó quiso meterle su hijo al esposo de ella. Mandó a llamar al esposo que estaba en la guerra y le dijo: duerme con tu mujer. Él no quiso hacerlo. Al final lo emborrachó para que lo hiciera borracho, tampoco quiso hacerlo. Y viendo que el marido no quería estar con ella, tomó la decisión de mandarlo al campo de batalla para que muriera.
La Biblia dice que él mandó una carta y le dijo, póngalo en el frente para que muera. Él iba con un propósito, morir. O sea, David hace este pecado, David actúa muy mal. David actúa exageradamente mal y David era el varón de Dios, era el rey de Israel. Gloria a Dios. David era el prototipo del creyente. Perdón. Gloria a Dios. Ahora mire el 12 versículo 1, porque estamos hablando de la paciencia de Dios. Mire, Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta. Segunda de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta que venía de parte de Dios para decirle a David, tú has pecado. Gloria a Dios. Tú has hecho lo malo. Y entonces él empieza a contar una historia y la historia dice más o menos de la siguiente manera. Había un hombre que tenía muchos corderos, muchas ovejas y muchas vacas. Y había un hombre que solo tenía una corderita. Resulta que un día venía un hombre a visitar a aquel hombre rico que tenía las ovejas y las vacas. Y dice que el hombre que tenía las ovejas y las vacas no quiso coger de sus ovejas para hacerle un guisado al que venía de visita, sino que fue donde aquel hombre pobre que solo tenía la corderita y se la quitó. Y con ella le hizo el guisado. Esa era más o menos la historia, la conversación que Natán le estaba contando a David. Ahora, note usted que David está muy pendiente del profeta. David era el rey, David era el juez en Israel, él era el que hacía juicio a la nación. Y David, como es el juez, él va a actuar en consecuencia, él va a proferir juicio. Y note el juicio de David, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Automáticamente David se enoja, se le enciende el furor, le da una rabia interior y dice, ¿cómo puede haber tanta maldad en este mundo? El tal que hizo eso tiene que morir, es digno de muerte. Gloria a Dios. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David era el varón de Dios. David conocía lo que Dios demanda. Si usted viene por primera vez, le aconsejo que mire la prédica del perdón, porque mire lo que dice David, y debe pagar 4 tantos. Los que hemos venido siguiendo las enseñanzas sabemos que el perdón necesita restitución y devolver 4 veces. Y David dijo, así tiene que ser. Gloria a Dios. El que tal hizo, tiene que pagar. Y yo me imagino la situación, el rey David sentado en su trono, escuchando a Natán y su gente en el palacio ahí rodeándolo. Y yo me imagino a David mirando a sus hombres y diciéndole, soldados, pónganse firmes y van a ir con Natán a perseguir a un hombre para que lo maten, porque ese es digno de muerte. Hagan un decreto que yo el rey apruebo esa muerte porque es un tipo malo. Y Natán mirando el espectáculo. Y cuando David por fin deja de hablar y se queda calladito y le dice y de repente hay una pregunta, ¿y quién es? Porque para poder dar la orden tengo que decretar un nombre. ¿A quién escribo? Perdón, Natán, ¿me podría decir quién es el culpable? Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. En ese momento David se dio cuenta que había pecado. Ahí Natán le empieza a decir una tras otra, tú eres ese culpable porque tú hiciste esto, esto y esto, le quitaste la mujer a Urías, cuando tú tienes todas las mujeres del palacio, todas son tuyas. Tú eres aquel hombre malo que mandó a matar a su marido, y empieza a decirle todo lo malo que David había hecho. Pero estamos hablando de la paciencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando le dice ese hombre eres tú, mira lo que pasa en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David automáticamente reconoce el pecado. Y Natán, léalo bien, iglesia, y Natán le dijo a David,
también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Y quiero que escuche una cosa. En ese momento él le dice, pero Dios ya perdonó tu pecado. Ahora, Dios no estaba hablando con Natán. Cuando Natán empieza el discurso, dice, así ha dicho Jehová. Eso fue en el pasado. O sea, David no se había arrepentido y Dios ya le había perdonado. Y a David no le queda de otra más que irse a sentar en su trono, llorar y reconocer y empezar a escribir esta letra que está en el Salmo 103 y que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona tus iniquidades y el que sana todos tus dolores, el que te rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Gloria a Dios. Y en el versículo 9 y 10 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios cuando le dijo a David, tú pecaste? Y de una vez le digo, pero ya te perdoné. Dios estaba mostrándole a su iglesia que Él tiene paciencia. Iglesia, no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a ir, se nos está yendo el tiempo, vamos a ir más rápido, gloria a Dios. También el Señor nos muestra su paciencia cuando Él nos pide que lo amemos y no lo amamos. El primer mandamiento de todo es ama al Señor tu Dios de toda tu mente, corazón y fuerzas. Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque a veces la iglesia ama, pero ama de una manera particular, diciéndolo. Y Jesús dice, está bien, muy romántico que me lo digan, pero no quiero que me lo digan, quiero que lo hagan. ¿Y cómo lo van a hacer? Guarden mis mandamientos. Y vamos a ver cómo Dios más ha mostrado su paciencia. Porque si Dios le ha mostrado la paciencia en la fe, y también ha mostrado la paciencia cuando pecamos y Él nos perdona, también Él muestra la paciencia de la siguiente manera. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este punto se llama paciencia cuando no damos. Gloria a Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Hay gente que no le gusta hablar de eso, pero eso está en la Biblia. Gloria a Dios. Y el Señor me dijo, habla de esto porque ahí he mostrado mi paciencia grandemente. Para ello vamos a ver una historia que está en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6. Malaquías es el último libro del antiguo pacto. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Analice cómo Jehová empieza hablando. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. ¿Quiénes son los padres de los que está hablando Dios en el libro de Malaquías? Que es el último profeta antes de que viene Cristo. Los padres de lo que está hablando es exactamente de una historia que habla en el libro de los jueces. Mire si ha pasado tiempo. Ahora le voy a poner rápidamente en contexto. Cuando Dios da su ley, su palabra, se la da a Moisés, el cual saca al pueblo de la tierra de Egipto. Moisés lo lleva por el camino y Moisés es el líder y hay un hombre que Dios está preparando al lado de Moisés llamado Josué. Cuando llega el día de entrar a la tierra prometida, Josué sigue con el pueblo. Y cuando Josué muere,
Empieza el tiempo de los jueces. O sea, ese es el tiempo del que está hablando Malaquías cuando dice desde los días de vuestros padres. Y Malaquías es el último profeta previo a Cristo. Desde ese tiempo pasó lo siguiente. Gloria a Dios. Déjenme le leo rápidamente un versículo que está en Números capítulo 18 y dice así. Versículo 20 y 21. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando repartas la tierra, a los levitas no les das tierra, ni les das heredad, porque yo soy su heredad, y todos los diezmos de toda la congregación se la dan a ellos, y ellos vivirán de esos diezmos. Eso es lo que el Señor les dijo a ellos. Ahora vamos al tiempo de los jueces. O sea, mientras que Josué y Moisés estaban vivos, el pueblo hacía lo que Moisés y Josué les decían. Pero una vez Josué se murió, empezaron a gobernarse por ellos mismos. Y ahí viene la historia que vamos a hablar. Jueces capítulo 17. Gloria a Dios, versículo 1, si quiere acompáñeme, dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, y aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él se le devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio a un fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, el cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casas de dioses, e hizo efod, terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Miren lo que había hecho esta familia. Cogieron a un fundidor, hicieron una imagen, se hicieron unos dioses y se hicieron un sacerdocio. Ellos mismos montaron un programa lleno de dioses. ¿Sí? ¿Eso está bien delante de Dios? No. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti imagen ni semejanza. Que está en la Biblia no quiere decir que está bien. Ellos estaban evidentemente transgrediendo la ley de Dios. Ahora vamos a ver por qué lo hicieron. Gloria a Dios. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le parecía bien. No contaban ni con rey, ni con Dios, ni con nada. Cada cual hacía lo que le parecía. Gloria a Dios. Pero iban a entrar en escena los levitas. Acuérdense que los levitas eran hombres consagrados. Versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿Forastero? ¿Por qué levita era forastero? Versículo 9. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Soy de Judá, pero yo no tengo casa, yo no tengo dinero, y yo estoy buscando qué hacer. Cuando usted llega a Malaquías capítulo 3, usted va a entender el estado de Dios hacia su pueblo, porque el Señor le dice: hasta ahora no os he consumido, porque yo no cambio, dice el Señor. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? El Señor dice: desde el principio no guardasteis mi ley. No habéis andado en mis estatutos desde el principio. Desde el día de vuestros padres no habéis hecho lo que yo quería.
y preguntasteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, mire lo que Dios pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué tiene que ver el que ellos hayan dejado de diezmar para que Dios meta esa conversación en medio de la conversación que tienen? Se lo voy a explicar. El levita que estaba mendigando donde vivir, tenía que vivir del diezmo que el pueblo daba, para que él dedicara su vida a hacer dos cosas: a orar y a estudiar, para que por medio de la oración Dios bendiga a su pueblo, y para que por medio del conocimiento transmitir la palabra de Dios. Pero en el tiempo de los jueces no había ni palabra de Dios, ni había quien orara, porque los que se tenían que dedicar a ello tenían que trabajar para conseguir comida, y como el pueblo le faltó conocimiento, el pueblo se perdió por esa causa. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Los hombres de Dios no se podían dedicar a Dios, se tenían que dedicar a trabajar, y a Dios eso le indignó, a Dios eso le produjo un desespero, un dolor, que su iglesia, que su pueblo se está perdiendo porque no conoce la verdad, y es porque los que tienen que predicarla no lo pueden hacer porque no tienen dinero. Pero estamos hablando de la paciencia de Dios. El libro de Malaquías se escribe más o menos por el 400 antes de Cristo. Más de 1000 años el pueblo perdido. Y en este momento es cuando Dios da un golpe en la mesa. Más de 1000 años Dios pacientemente esperando que su pueblo volviera a contribuir con su obra. Y por primera vez Dios dice, basta ya, ¿por qué no dan para la obra de Dios? ¿No es eso paciencia, iglesia? Y mire, ¿se acuerda lo que pasó con ellos cuando les reprochó eso? Cuando le reprochó la falta de incredulidad, que cuando llegaron a la casa como que ya se le había olvidado. Como le dijo, como dice David, porque no guardará para siempre el enojo. Mire lo que dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. E inmediatamente el Señor dice, traigan el diezmo y automáticamente prueben si yo no les abriré las ventanas de los cielos. Ya se le olvidó el enojo a Dios. Ya está hablando otra vez de volver a bendecir a su pueblo. Traiga el diezmo y automáticamente te bendeciré, le dice el Señor a Israel. Iglesia, automáticamente la paciencia de Dios vuelve a relucir. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Por eso no nos ha consumido. Gloria a Dios. Último punto para terminar, hacia el mundo pecador. Vamos más rápido aún. ¿Por qué el mundo peca constantemente, hace lo malo constantemente? Y Dios no ha destruido. ¿Cuántas veces personas han dicho, pero por qué si es tan malo y le va así? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué no? ¿Será porque hay gente que hasta dice, ¿por qué será que a no lo pisa un tren? ¿Por qué no le irá mal? Y segunda de Pedro, gloria a Dios, capítulo 3 tiene la respuesta. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice así, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque a veces gente que hace lo malo, sale el sol y sigue viva. ¿Por qué Dios le sigue mandando lluvia a los buenos y a los malos? Porque Dios tiene paciencia y no quiere que nadie, gloria a Dios, se pierda. Voy a basar esto rápidamente en una historia en Lucas capítulo 9. Gloria a Dios. Versículos
aleluya, del 51 al 56, hay una historia en la que dice que Jesús va a entrar a un lugar y cuando Él llega a ese lugar, le dicen los hombres que están en la puerta, tú no puedes entrar. Entonces el versículo 54 dice lo siguiente: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Respuesta de 55. Entonces volviéndose él les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron otra vez a la aldea. Cuando ellos ven eso, esa situación de una persona pecadora que se comporta mal, sus discípulos tienen una excelente idea, y es que caiga fuego del cielo y que los consuma. Pero Dios, que tiene paciencia y que no quiere que nadie se pierda, contesta, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar el mundo, yo vine a salvar las almas. Iglesia, las personas están donde están porque cada segundo que Dios añade a nuestra vida es un segundo de paciencia de Dios para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros no tenemos fe, Dios tiene paciencia porque a Dios no le gusta. Cuando usted y yo, gloria a Dios, no ofrendamos, Dios tiene paciencia porque a Dios eso no le gusta. Cuando usted y yo pecamos, Dios no nos consume, sino que tiene paciencia porque eso no le gusta. Cuando el mundo peca, Dios tiene paciencia porque a eso no le gusta. Si usted y yo estamos hoy aquí escuchando esta enseñanza y podemos levantar nuestra mano y decir gloria a Dios, no es porque usted y yo seamos los mejores, ni los más guapos, ni los más bonitos. Es porque Dios tiene paciencia, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, somos el producto de la paciencia de Dios, de su misericordia. Las bendiciones que la iglesia tiene son la paciencia. Vamos a terminar con el versículo que empezamos. Gloria a Dios, porque no es solo saber de que Dios es paciencia. Porque resulta que Dios tiene un plan para con su iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 5, lo leímos al principio, decía, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. El tema que Dios trae para nosotros hoy es que Él es paciencia, y si nosotros somos su pueblo, también debemos tener paciencia. Ay, es que usted es como medio tarado, tenga paciencia. Ay, usted porque es así, tenga paciencia. Cuando yo peco soy humano y me equivoco. Cuando él peca es un sinvergüenza que no se arrepiente, de un corazón duro. El Señor dice, tú te has equivocado y yo te he perdonado. Sí, como yo tuve paciencia contigo, tú ten paciencia. Cuando tú no diste, yo no te traje de nuevo a mí con cuerdas de amor. Sí, pues cuando otra persona no puede dar, ten paciencia. Iglesia, cuando alguien te falta, ten paciencia. Con tu esposo, ten paciencia. Con tu esposa, ten paciencia. Con tus jefes, ten paciencia. Con tus hijos, ten paciencia. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan paciencia. Porque si hoy están ustedes de pie, dice el Señor, es porque yo tengo de ustedes paciencia. Iglesia, tengamos paciencia. No miremos por encima al hermano. No nos creamos mejores porque nosotros oramos un poquito más que ellos. Entonces ellos son los hermanos inútiles. No miremos mal a los de afuera porque todavía se emborrachan, porque todavía hablan mal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque antes usted y yo éramos iguales o peor que muchos de los de afuera. Y Dios en su paciencia pasó por alto nuestros pecados anteriores. Y nos manda a nosotros hoy también ustedes tengan paciencia. Yo no sé si usted es una persona impaciente. Dios hoy quiere que tenga paciencia. Vamos a hacer una oración, iglesia. Pero Dios quiere una iglesia paciente. Y en las cosas que Dios quiere que nosotros actuemos como Él quiere, si usted sabe que falla en ella, dígale al Señor, ayúdame.
Si a usted le falta fe, dígale, Señor, dame fe. Si usted es propenso a caer en pecado, dígale, Señor, quita de mí este pecado. Si usted no le da a Dios, dígale, Señor, yo te quiero dar, yo quiero formar parte de la visión. Si usted sabe que usted juzga a los demás por su actitud, acuérdese que todos salimos del mundo y Él nos tuvo paciencia. Téngales paciencia. Dígale, Señor, en esta hora invoco tu nombre, Jesús, para pedirte paciencia, Padre Santo. Para pedirte, Señor, que me ayudes a ver el mundo como tú lo ves. Tú me has mostrado hoy que si yo estoy aquí no es por lo guapo que soy yo, sino por pura paciencia del Dios eterno. Enséñame a tener la misma paciencia que tú has tenido hacia el prójimo, a mirarlos como tú lo ves, con tu misericordia, con tu amor, con tu paz, con tu tranquilidad. Lléname de tu espíritu y que tu espíritu more en mi vida para yo mirar el mundo como tú lo ves. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano, por estar ahí. Comparta la enseñanza y les esperamos el día domingo. Nos podamos ver presente. Y si usted está en otro país, si usted está en otra ciudad, si está en otro lugar, gracias por estar ahí. Seguiremos subiendo las enseñanzas. Les amamos con el corazón y que Dios les bendiga.